Hola, buenos días a los que se van conectando. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Hola, me alegro que se vayan conectando ya. Gracias por ser puntuales. Hola, vamos a ir esperando que se vaya conectando un poco más de gente para poder comenzar. Igual hay tiempo. Por mientras, si quieres, hacen un té. Yo me hice un té, como siempre. Así que pónganse cómodos, preparen su material. ¿Tienen su material a mano? Hola, buen día. Ya, me parece. Hola. Mientras tanto, repasemos los materiales que había pedido. Les había pedido... Gracias. Les había pedido acuarelas, hojas de blog, ya. Si tienen papel pitura o fabriano, que es el que se utiliza para pintar... Hola, Laure. Para pintar en acuarela, pueden usarlo también, ¿ya? Esto es a libre disposición. Yo pedí hojas de blog porque era lo más accesible que podían tener. Y lo ideal es que sea hoja de blog porque es levemente más gruesa que una hoja de máquina o de impresora. ¿Ya? Entonces, si se humedece mucho esa hoja, no va a funcionar el trabajo. Así que lo ideal es que tengan, incluso puede servir un trozo de cartón forrado blanco. ¿Ya? Lo ideal es que sea gruesecito y soporte la humedad. ¿Ya? Me parece. Como les dije, lo que les había pedido era acuarela. Ya pueden ser en los dos formatos que existen de acuarela. ¿Sí? ¿Será mi conexión o será la tuya, Grace? ¿Los demás cómo me ven? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven pixeleado? ¿Me ven bien los demás? Que me dicen que me veo pixeleado y no sé si será problema de mi conexión, de Instagram o... ¿Sí? Ya. Dejen probar. ¿Y ahí? ¿Todavía pixeleado? Me sigo viendo 16 píxeles, pero esto es chaleco. Claro, también puede ser chaleco. Sí que se sigue viendo pixeleado. Ya, es que me conecté incluso con el internet de mi celular. Así que no tengo muchas más opciones. Pero lo más probable, claro, que sea el chaleco y quizás después cuando ya empiece a pintar se vea un poco mejor. ¿Ya? Porque va a ser una forma más simple. Ah, ya. Perfecto. Entonces lo vamos a hacer así. Ah, ya, entonces el chaleco ya no lo van a ver mucho rato. Ya, retomando los materiales que le había pedido. Hoja de blog, pinceles. Lo ideal es que utilicen pinceles redondos de pelito suave. ¿Ya? Lo ideal sería también que tuviesen como un pincel grande.
Ya, si no lo tienen no importa, pero es como lo ideal para hacer, para comenzar los fondos de hacer paisajes, ¿ya? También lo ideal sería que tuvieran algún pincel delgadito, finito, para hacer detalles, ¿ya? Estos son 00, 05, muy finos, pero lo ideal es que no tengan y no utilicen para la acuarela al menos estos pinceles, ¿ya? Que son pelo de camello como se dice o que son de un pelo más grueso, ¿ya? Estos no sirven mucho para la acuarela. ¿Por qué? Porque este pelo es sintético y no retiene mucho el agua, ¿ya? Hola. No retiene mucho el agua y para la acuarela lo ideal es que si tienen el pelo suavecito retengan la mayor cantidad de agua posible para poder pintar, ¿ya? Y estos, no, estos normalmente sirven más como para óleo o para acrílico, ¿ya? Para tipos de pinturas que son un poco más espesas. No lo utilicen para acuarela, pero si es lo que tienen ahora, para poder ir siguiendo los pasos, utilícenlos igual, ¿ya? Ustedes saben que este video aún así va a quedar acá en Instagram y también lo van a subir posteriormente a YouTube, nuestro canal de YouTube. Que suscríbanse, síganlo y todo eso. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Así que el video va a estar ahí para que lo puedan ver y puedan seguir los pasos después cuando tengan los materiales. También, ¿por qué les digo esto? Porque al pintar con acuarela el proceso es un poco lento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que pintar una capa, esperar que se seque, seguir con la siguiente capa o con los detalles. Entonces se necesita un periodo un poco más largo para poder trabajarlo. Entonces lo más probable es que con algunos pasos que hagamos ahora, ustedes no puedan seguirlo en el mismo momento, ¿ya? Así que cualquier cosa, no se desesperen, pueden esperar y pueden seguir los pasos después, ¿ya? ¿Qué pinceles? Miren, la verdad, tengo los mismos pinceles hace mucho tiempo, pero lo ideal es que sean pinceles redondos. Pelo de Marta, pueden pedirlo, ¿ya? Que es como el pelo café, por así decirlo, porque el otro que es como el pelo de camello que les decía, tiene el pelo siempre más claro. Esa es como una diferenciación que siempre se puede apreciar, que el pelo sintético, el pelo que es así como de camello, el tieso, siempre es como un color clarito, ¿ya? Amarillento o blanco. Y el pelo suave siempre va a ser como oscurito o de este amarillo. Este también sirve para la acuarela, ¿ya? Pero como para hacer otro tipo de detalles, no para lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Así que ténganlo presente, ¿ya? Y con respecto a las acuarelas, pueden utilizar estas que le decimos nosotros que son en pastilla, o en polvo también a veces le dicen. Pueden ser estas acuarelas, que son como muy de... Estas al menos en un formato como muy escolar, ¿ya? Hay otras que son más, más profesionales, que vienen como en cuadraditos. Aún así, se consideran que son en pastillas. Y las otras acuarelas que son en pomos, ¿ya? Este formato se llama pomo, ¿ya? Cuando digamos pomo, es esto. Ya sea para cremas, para acuarela, para pomada, para lo que sea, esto es un pomo. Pomo, pastilla. Pastilla, pomo. ¿Ya? Ténganlo presente, por favor. Y ya. Ahora que se ha ido conectando más gente, creo que podríamos comenzar también en favor al tiempo para que no nos alcance y que podamos hacer la clase lo más fluida posible, ¿ya? Así que, ¿alguna otra duda que pueda responder? Porque una vez que comience a... ¿Qué tipo de recomendaciones? Ah, para iniciar, yo diría que es mejor en pastillas. ¿Por qué? Porque en pomo, si bien es cierto, claro, uno puede dosificar lo que va a utilizar, ¿ya? Porque puede ir echándolo en un platito o en un mezclador. Si tú estás empezando con la acuarela y empiezas a utilizar el pomo, lo más probable es que no sepas medir la cantidad que vas a utilizar y te salga mucho o utilices mucho, ¿ya? Entonces, para que te acostumbres también a la aguada, a controlar el agua con la acuarela, recomiendo que comiencen con las pastillas, ¿ya? Ahora, si quieres, obviamente,
La calidad del trabajo, si van a utilizar como pastillas de estas escolares, la calidad del trabajo es mucho mejor con pomo que con pastillas, pero si están empezando y quieren recién iniciarse en esto, utilicen las pastillas. ¿Ya? Aparte que estos son más caros. Ténganlo presente también, esto es mucho más barato. Y estas a veces si no tienen como el set, tienen que estarlas comprando por colores, así que les sale más caro. Y también se puede utilizar café, esa es la segunda opción. Que puede ser té diluido o puede ser café, yo ya tengo el café acá, también lo voy a enseñar en un momento. Pero esas eran las opciones que les había dado. También podrían utilizar, y se podría utilizar el pigmento de la témpera seca, ¿ya? La témpera, eso sí, el acrílico no, porque el acrílico es más sintético y al secarse queda como un plástico. En cambio, la témpera cuando se seca queda como un polvillo, y ese polvillo sí se puede disolver en agua. El acrílico no. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Alguna otra duda? Porque una vez que comienza a pintar quizás me cuesta un poco más ir respondiendo lo que ustedes me vayan preguntando, ¿ya? Igual al finalizar el video voy a crear una instancia para que me vayan preguntando cosas. Pero si tienen todo claro con el tema de los materiales para poder comenzar, ¿sí? Gramaje de hoja. Para la acuarela, del papel pintura o el fabriano, lo ideal es que sea... ¿Cuál es el que utilizo yo? Siempre utilizo de 200, si mal no recuerdo, disculpen que me esté moviendo, pero estaba revisando el blog que utilizo. Uso de 300 o de 200. El de 300 sería lo ideal que tuviesen porque es mucho más grueso. El de 200 aguanta la humedad, pero aún así tiende a doblarse un poco. ¿Ya? Este, por ejemplo, es de 200 y se empieza al humedecerse. Aún así como que se pone un poco rugoso. ¿Ya? Pero el de 300 es más rígido. Ese sirve mucho más para la acuarela. Consideren eso también. Ya anótenlo porque ahora yo sé que no lo van a tener a mano. Sí, aunque no lo tengan a mano ahora, sí, pasa eso con los gramajes abajo de 200, pasa eso que se empieza a arrugar. De hecho, la hoja de blog puede ser más o menos similar al gramaje de menos 200, así que lo más probable es que los resultados que tengan ahora sean muy parecidos al utilizar ese papel, ¿ya? Pero ahora, insisto, esta es solamente práctica, es para que ustedes vayan siguiendo los pasos y después pueden ir perfeccionando todo siguiendo el video que va a estar subido en el canal, ¿ya? Pero ya que se fue conectando gente, vamos a comenzar, ¿ya? Para que comiencen a seguir las instrucciones. Exacto, no es lo ideal, pero el 120 sirve. Sirve, claro, porque no se va a romper como una hoja de papel normal, pero aún así sirve, tiene mayor aguante a la humedad. ¿Ya? Y también, como les dije, podría servir incluso en estos momentos un cartón forrado blanco, ¿ya? Lo que sea que le soporte la humedad del pincel. ¿Ya? Eso, aún así pueden participar o pueden ver el live para que ustedes vean si les interesa seguirlo después o cualquier sugerencia también, si quieren aprender a pintar algo también me lo pueden decir. Por último hago una cápsula, la subimos al canal, también es una opción. Ya si hay algo en particular que no veamos en este live, lo pueden pedir también y lo podemos ir preparando algo de material, para subirlo posteriormente al canal. ¿Ya? Todas esas sugerencias son bienvenidas. Así que vamos a comenzar, ¿ya? ¿Les parece? Preparen sus materiales. Al menos lo primero que quiero que preparen es agua en una taza, en un vasito. Tengan agua, al menos pasada la mitad, lo ideal, porque si le echan muy poca agua, lo más probable es que les sea más difícil tomar el agua con el pincel, y lo ideal es hacerlo como muy rápido, cuando vamos sacando el pincel del agua y pasándolo al papel. Los pinceles, su papel, lo ideal es que tengan también cinta masking. No lo pedí dentro de los materiales, pero ahora les voy a explicar por qué es lo ideal que tengan cinta masking. No scotch ni cinta de embalaje
tiene que ser cinta masking lo ideal. Y yo utilizo para limpiar los pinceles papel higiénico, ¿ya? Confort. No utilizo un paño porque siento que es más áspero para limpiar los pinceles, así que utilizo papel. Y además el paño tiende a absorber la mancha anterior y después cuando van a limpiar el pincel, como estamos utilizando acuarela, lo más probable es que se mezcle la mancha anterior con la acuarela que tiene el pincel. Así que por lo mismo prefiero usar algo más desechable que algo como un paño que van a volver a utilizar. ¿Ya? ¿Se entiende? También para que lo tengan en mente. Al menos son como los tips que me funcionan a mí. Así que por eso se los comparto a ustedes. ¿Ya? Cartulina por el lado blanco. También podría servir. Yo creo que igual se va a humedecer bastante. Pero para probar ahora los ejercicios puedo utilizarlo. De hecho, en el primer ejercicio no vamos a humedecer tanto el papel. ¿Ya? Porque primero por donde voy a empezar va a ser pintar árboles por separado, ya, enseñar a pintar un poco de árboles, plantas, para después integrarlas en el paisaje. Así que al menos el primer ejercicio pueden utilizar cualquier papel, porque no se va a humedecer tanto. ¿Se entendió? Ya, ahora voy a dar vuelta a la cámara para empezar a explicar. ¿Les parece? Ya. ¿Cómo ven ahí? ¿Bien? Perfecto. ¿Se sigue viendo pixeleado o se ve mejor? Ya, perfecto. Ya. Lo primero es aprender un poco a cómo podemos pintar árboles, ¿ya? Pintar árboles o plantas. Ustedes pueden utilizar un lápiz grafito lo más suave posible para hacer líneas de apoyo de lo que quieren dibujar, ¿ya? Nunca dibujen tan cargado porque lo bueno de la acuarela es que se puede borrar el lápiz grafito, pero no por eso vamos a abusar de eso y vamos a hacer un dibujo muy cargado que después se va a quedar marcado. Lo ideal es que solamente utilicen líneas de apoyo muy finas. Yo en este caso no voy a utilizar el lápiz, solamente lo estoy explicando. Pero si pueden utilizar el lápiz grafito, háganlo. ¿Ya? Solamente líneas de apoyo, insisto, líneas de apoyo, nada que cueste mucho borrar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para comenzar a pintar árboles, yo voy a utilizar por mientras las acuarelas en pastilla, ¿ya? Que son como las que tengo más a mano. ¿Mi lápiz de qué número es? Este al menos, es que este es el que utilizo, es un HB normal, sin número, ¿ya? Este es el que utilizo normalmente para dibujar. Entonces, por ejemplo, si queremos dibujar un pino, un árbol pino, siempre lo ideal es comenzar por el tronco del árbol, sea cual sea el árbol. ¿Por qué? Porque... Espera, ahí les voy a decir por qué. Por ejemplo, si hacemos un pino, ¿se alcanza a ver ahí? Lo voy a hacer bien simple, no muy detallado. Supongamos, tenemos el tronco, ¿ya? Esto es muy importante, si van a cambiar de color, limpien el pincel, porque también se mezclan si empiezan a cambiar un color con otro, ¿ya? Y en este caso voy a cambiar de café a verde, así que se mezclaría y se mancharía mucho. Entonces lo ideal, partimos con una pequeña línea para trazar lo que es el tronco y como vamos a hacer un pino, ¿el pino qué forma tiene? Forma triangular, ¿verdad? Parte desde una punta fina y después se va ampliando hacia abajo. Entonces establecemos un punto de partida y comenzamos, si se dan cuenta, ¿se alcanza a ver? Si se dan cuenta, solamente con el pincel partiendo desde adentro hacia afuera, se va creando la forma del pino, ¿ya?
Lo ideal en la acuarela, yo al menos voy a hacer un repaso para que se vea bien porque quedó como muy clarito para que se vea en el live. Pero lo ideal de la acuarela es nunca repasar. Ya, la idea de la acuarela es que no quede como un acrílico. Ya, la idea es que no quede como un acrílico. Uno no tiene que buscar que los colores queden muy vivos como un óleo o como un acrílico porque no es la gracia de la acuarela. Si quieren hacer algo con colores vivos, entonces derechamente utilicen acrílico. ¿Ya? Ese es un error que siempre se comete de querer alcanzar colores o tonalidades como acrílico o más brillantes con la acuarela. Y la función de la acuarela no es eso. La acuarela en su nombre lo dice, aqua es agua. El resultado debe ser aguado. ¿Ya? Saca los comentarios. Espera. Sí, a ver, no puedo sacar los comentarios ahora. Ah, sí, sí puedo. Ya. Ahí sí. Cualquier cosa, cualquier pregunta la voy a responder después, ya que ahora desactivé los comentarios para que se pueda ver mejor. Voy a seguir con otro árbol. Por ejemplo, un árbol normal, no sé, por decirlo, un manzano o algo así. Tomamos café primero. El café, no café de tomar el color café. Y trazamos lo que es la base del árbol, ¿ya? Y desde aquí pueden ir sacando unas pequeñas ramas. Yo lo voy a hacer solamente con el pincel. Ustedes recuerden que lo pueden hacer con lápiz primero para que se guíen. Yo aquí lo voy a hacer a mano alzada. Hice una flotando y después van a saber por qué. Ya, entonces ahí tenemos la base del árbol. También lo estoy haciendo a la rápida para poder seguir con las otras partes. Limpiamos el pincel. Una vez hecho esto, voy a tomar verde. Estoy tomando color verde claro y oscuro para que no quede muy plano. Lo ideal siempre con la acuarela es ir jugando con los tonos, ya con más de un color. Si tienen un verde oscuro y un verde claro, vayan mezclando los dos, ya, porque si no queda muy plano el trabajo. Entonces, si queremos hacer un árbol que sea frondoso o esponjoso, por así decirlo, lo ideal es que utilicen la técnica de el ponceo, como se dice, ¿ya? ¿En qué consiste esta técnica? De que con el pincel no vamos a hacer trazos así, como lo hicimos con el pino, ¿ya? Sino que vamos a dar golpes con el pincel, así. Si quieren cubrir las ramas que hicieron anteriormente, también es válido. De hecho, eso le da un poco más de realismo, haciendo como que las ramas están por debajo de las hojas que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ahí va tomando forma, sin hacer líneas, sin estar haciendo una hoja por hoja, sino que estamos solamente dejando que el pincel haga todo el trabajo del árbol. Yo en lo personal utilizo mucho lo que es la acuarela para hacer paisajes. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido pintar con ella, ya más que con lápiz de color. Aquí si se dan cuenta le estoy agregando amarillo para darle como luz. Eso también, sé que es obvio, pero considérenlo también. Mientras más agua, más claro el color. Mientras menos agua, más oscuro y más sombras pueden lograr con eso, ¿ya? Puede sonar un poco obvio, pero prefiero decirlo. ¿Ven? Ahí hay un árbol frondoso, no hice ninguna línea, solamente dejé que el pincel hiciera el trabajo con pequeños golpecitos. ¿Ya? Ahora vamos a hacer una rama haciendo como un zoom a uno de estos árboles. Lo vamos a hacer rapidito para aprovechar también el tiempo. Vamos a hacer, perdón, una rama. Entonces, yo como les dije no lo dibujé, sino que lo voy a hacer solamente
lineal con el pincel. Eso, como no puedo ver los comentarios, manden corazones para saber si les está gustando al menos como lo que voy enseñando ya. Sería lo ideal. Muchas gracias. Ya, entonces tengo hecha la ramita. Y, por ejemplo, si le queremos hacer flores, ya, también podemos utilizar la misma técnica de el golpecito con el pincel, ya. De hecho, con estos mismos golpecitos va a quedar una parte más oscura y la otra más clara dentro de la pintura que estamos haciendo. Así que se van a estar haciendo solas las sombras, las luces y sombras. Así que esta técnica les sirve mucho para hacer arbustos, flores, arbolitos o con lo que quieran rellenar. ¿Ya? Siempre utilizo este ejemplo de árbol con flores basándome en los cerezos, ¿ya? Porque son como de los pocos árboles donde de verdad prácticamente las flores reemplazan las hojas en primavera y los árboles son totalmente rosados. Así que por eso lo utilizo mucho como ejemplo para este tipo de trabajo, ¿ya? Para hacer un arbusto pueden utilizar la misma técnica sin hacer ramas ni nada, sino que solamente simulemos que tenemos el suelo y en base a eso le vamos haciendo los pequeños golpecitos para hacer arbusto. Algo que también siempre recomiendo cuando se hacen paisajes y no se sabe cómo rellenar un espacio de fondo es hacer arbustos. Porque lo que pasa normalmente es que ya hacen un personaje, hacen un fondo, le ponen como dos árboles, pero dos árboles muy separados unos de otros. Entonces, si quieren rellenar más un espacio, pueden utilizar esto de los arbustos. Por ejemplo, si yo empiezo a hacer como el arbusto acá al ladito del árbol que hice antes, ya se empieza a generar una escena. ¿Ven? Entonces, ese es como otro tip que doy para rellenar paisajes. Ya sea en acuarela, ya sea en una pintura en acrílico, lo que sea. Utilicen arbustos. Es buen recurso para comenzar a rellenar sus espacios. Y bien, hecho esto, que espero que hayan seguido un poco las instrucciones para que se vayan acostumbrando a utilizar estas técnicas. Vamos a comenzar con un poco de lleno a lo que es paisaje, considerando el tiempo que nos queda. ¿Ya? Lo primero es tomar nuestro papel. Yo en este caso voy a usar un formato alargado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque más allá de hacer una pintura para poner en un cuadrito, también lo bueno es darle como cierta utilidad a lo que estamos haciendo. Entonces, una buena utilidad que podemos darle a lo que vayamos a pintar con acuarela o lo que sea, pueden ser separadores de libro, ¿ya? Como para que lo tengan en mente y lo hagan con ese propósito. También es como buena idea hacerlo así, ¿ya? Así que yo por eso voy a hacer el siguiente ejemplo en un formato alargado, ¿ya? Es de una medida estándar. Esto lo hice en grande. Sé que ningún libro va a ser como de ese porte. O sea, sí hay libros de ese porte, pero no es el caso. Pero es para que lo puedan ver en el live. Ahora, anteriormente les dije que no debían tener, pero lo ideal es que tengan cinta masking. ¿Por qué? Porque para las acuarelas, lo ideal es siempre hacerle un margen, ¿ya? Lo ideal es siempre hacer un margen, ya sea de medio centímetro, unos pocos milímetros. Yo acá lo voy a hacer al ojo, pero ustedes lo pueden hacer con medidas. ¿Ya? ¿Y por qué? Primero, como una medida para que no se les mueva el papel. No sé si se dieron cuenta hace un rato con los árboles, la hoja se me movía cuando iba pintando, porque no la aseguré con masking. Pero esta vez sí la voy a asegurar con masking porque para
evitar que se mueva la hoja. Segundo, para crear un borde que encuentro que se ve de una forma mucho más estética a la hora de hacer acuarela. Y segundo, para retener el agua, ¿ya? Para hacerlo un margen, porque cuando estamos pintando con acuarela lo más probable es que el pincel se pase y teniendo esta cinta masking se va a pintar encima del masking. Entonces una vez que lo saquemos, con mucho cuidado obviamente, va a quedar ese margen blanco y se va a ver mucho más vistoso y no se va a ensuciar el trabajo. Así que lo ideal es que cuando vayan a hacer una acuarela, perdón el ruido, utilicen cinta masking. Y como les dije, no utilicen scotch porque la cinta masking, como es de papel, el pegamento que tiene es un poco más amigable con el papel propiamente tal. Así que no lo rompe. El scotch, en cambio, como es un plástico, el pegamento que tiene tiende a romper más, ¿ya? Lo mismo con la cinta de embalaje. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Si van entendiendo, manden corazones o algo, ¿ya? Porque como les dije, no estoy viendo los comentarios en este momento. Ya, gracias. Entonces comenzamos. Lo que vamos a hacer es un paisaje con un fondo aguado. Ya, en este caso no voy a dibujar nada de comienzo. Ustedes si quieren lo pueden hacer. Pero en este caso yo encuentro que es mejor trabajar solamente con pincel para comenzar. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es tomar un color. Voy a utilizar el pincel grueso que les mostré al principio. Ya, yo voy a utilizar este, ustedes utilicen el que tengan a mano. Yo voy a utilizar este porque también tengo que hacer el proceso más rápido. Ya. Entonces lo primero es tomar agua. Ya, tomar una cantidad de agua, sacar un poco el exceso también. Es tomar un poco de agua con el pincel, sacar un poco el exceso y posteriormente humedecer, en este caso la pastilla o la acuarela que vayan a utilizar, porque pasa lo mismo con la acuarela en pomo, ¿ya? Entonces tomamos un poco. Como va a ser un fondo, lo ideal es que los colores no sean muy fuertes. Por tanto, no tiene que quedar muy cargado. Si encuentran que su pincel tomó mucha pintura, pueden ir probándolo en otro trozo de papel para ver cómo va quedando, ¿ya? Si encuentran que está muy cargado, toman un poquito de agua y lo van aplicando. Ya es muy bueno tener un trozo de papel o cartón para ir probando los colores y también para saber si el pincel no está sucio. Así que vamos a comenzar. Yo voy a hacer un paisaje con un fondo que va a ir en degradé, ¿ya? Así que lo primero que voy a hacer es comenzar con un tono morado. Voy a pintar así muy a la rápida y lo ideal es que al pintar un fondo no repasen, como ya les dije anteriormente, no repasen las partes que ya pintaron, sino que dejen que el degradé se vaya haciendo solo con el desgaste de agua. No sé si se alcanza a apreciar por el video, pero la idea es que el degradado se vaya realizando solamente con la falta de agua, ¿ya? Entonces yo a este le voy a sumar un poco de azul. Si no se ve bien, también eso es lo que pasa muchas veces. Las cámaras no captan todos los tonos que se logran con acuarela. Se ven muy claros. Y en vivo, en verdad, los colores pueden ser mucho más fuertes, pero las cámaras no lo captan mucho, así que lo más probable es que los resultados ahora que esté obteniendo yo no los puedan apreciar bien, ¿ya? Entonces, voy a agregar un poquito más de rojo. Me voy a borrar un poco. Tomar un poco de rojo y voy a terminar con un poquito de amarillo mezclado con rojo o con anaranjado si es que ustedes tienen a mano. ¿Ya? Si tenemos listo el fondo, si se dan cuenta, esto lo hice con todo húmedo. No esperé que uno se secara para poder seguir pintando el siguiente color. ¿Por qué? Porque lo ideal es que el degradado se vaya haciendo con la mezcla de agua. Si hubiésemos esperado que se secara uno y empezado a pintar el otro, lo más probable es que no hubiese quedado con una línea que delimitara cada uno de los colores, y no es la idea. La idea es que se vaya haciendo un degradado que se vea bien visible a la vista, ¿ya? Así que yo ahora estoy sacando esto. Ustedes no lo tienen que hacer, ustedes lo tienen que dejar secando tranquilito para poder seguir con el siguiente paso. Yo lo estoy sacando netamente porque voy a avanzar
Y tengo los otros ejemplos hechos, así que esto es como las clases de cocina cuando tienen lista el siguiente paso, es lo mismo. Ustedes lo sacan con cuidado y lo dejan secando. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que vayan cuidando, si se vayan fijando bien lo del tema del agua. ¿Por qué? Porque si utilizan mucha agua para pintar las acuarelas, lo más probable es que en muchas partes se les generen aureolas. Ya, aquí por ejemplo se me notan algunas. ¿Por qué? Porque se humedeció de más el papel y no removí ese exceso de agua con el pincel. Entonces se empezó a estancar y donde se estanca se empiezan a generar esas aureolas. Entonces voy a empezar a apurar un poco. Entonces, por ejemplo, tenemos esta base y vamos a trabajar en un alto contraste, en este caso al menos. Entonces, lo que voy a hacer es tomar mucho morado. En este caso sí quiero que quede muy cargado y lo voy a mezclar incluso con un poco de azul para hacer un color más índigo. Y voy a hacer, por ejemplo, unas montañas. ¿Ya? Si se dan cuenta, el color es mucho más oscuro y genera una silueta. Ya solamente vamos a trabajar con silueta en este caso. Ya. Y a esta misma silueta se le pueden ir agregando unas pequeñas líneas que simulen ser árboles, por ejemplo. ¿Ya? ¿Van captando? Y si esto se seca, también pueden aplicar una segunda capa más abajo. Porque si se dan cuenta tenemos tres planos, lo que es el cielo, lo que tenemos acá, esta montaña al fondo, y ahora podríamos hacer el tercer plano que es de algo que esté mucho más cerca, ¿ya? Por ejemplo, voy a utilizar un pincel un poco más fino. Por ejemplo, una casa. Una casa, lo que ustedes quieran en verdad. Yo estoy usando esto solamente de ejemplo. Lo estoy haciendo cargado, pero ustedes pueden ir ahí jugando con eso. Esto también lo pueden hacer incluso con lápiz de color. Si quieren hacer como un poco más de técnica mixta, también lo pueden hacer con color. ¿Ya? ¿Se alcanza a ver? Y también podríamos agregarle un árbol al ladito, con la misma técnica que les enseñé anteriormente, del ponceo. Pequeños golpes. ¿Ya? Y también, no sé, dentro de los detalles también se puede hacer como una pequeña rejita para darle ambientación. Y también en alto contraste también se podrían hacer como unas pequeñas aves. No sé si se alcanzan a ver. ¿Ya? Lo ideal es que no se marque el pincel. Yo acá como lo hice rápido se marcó un poco porque no le puse mucha agua, ¿ya? Pero lo ideal es que no se note la marca del pincel. Como les dije, esto no es óleo ni acrílico. Lo ideal de la acuarela es que toda la textura sea lo más aguada posible. ¿Ya? ¿Entendieron este ejemplo? Para pasar a otro un poco más rápido. Yo voy a sacarlo rápido, si se rompe no se asusten. Entonces tenemos eso listo. Ahora, otro ejemplo que les quería mostrar es, por ejemplo,
hacer una escena en agua. Yo ahora no le voy a poner el masking alrededor, ya, lo voy a hacer más rápido. Es hacer una escena en el agua. Yo en este caso, no les voy a decir en lo que me voy a basar para que ustedes lo adivinen. Cuando vamos a hacer una escena que tiene agua en la imagen, siempre lo ideal es hacer el reflejo de lo que está pasando arriba del agua en el mismo agua, pero en la misma agua, pero en forma de reflejo, ¿cierto? En forma de espejo. Entonces lo que vamos a partir haciendo es, por ejemplo, voy a hacer un atardecer, así que voy a partir con un color rojizo. Si les queda muy oscuro lo van difuminando. A este le pueden ir agregando anaranjado, rosado. Y para aclarar y hacer un punto medio le pueden agregar amarillo. ¿Ya? Que serían como colores muy atardecer. Y como les dije, como es una escena que tiene agua y hay que hacer el reflejo, vamos a utilizar los mismos colores, pero de forma contraria, o sea, al revés. O sea, si antes del amarillo tenía el anaranjado, después del amarillo también debe venir el anaranjado de nuevo. ¿Ya? Entonces repetimos con naranjo. Y si comenzamos con rojo, finalizamos con rojo. ¿Ya? Ustedes vean cuál va a ser su límite. Yo al menos traté de llegar acá como a la mitad de la hoja y el resto de la hoja va a ser el resto del agua, el resto de la obra que estoy haciendo. ¿Ya? Como les dije, no utilicé el masking aquí porque lo estoy haciendo más rápido, pero lo ideal es que ustedes lo pongan. ¿Por qué? Por esto mismo. ¿Se dan cuenta? Si no ponen un límite, un margen con el masking, pasa esto. Les queda el rastro del pincel y si no es la idea que quede así, lo más probable es que no les guste el resultado. Así que dejamos secando esto para seguir el siguiente paso. Lo más probable también es que con la acuarela, cuando pinten, tenga un tono los colores y cuando se seque se aclare. En este caso se me aclararon demasiado, pero creo que se alcanza a notar un poco. Estos son los mismos colores que utilicé en la acuarela que hice, de rojo, amarillo y anaranjado. Así que si no se notan, imagínense que son esos colores. Ya, entonces voy a hacer una escena acuática acá y lo ideal es que ustedes vayan adivinando lo que estoy haciendo. Pero también lo voy a hacer rápido. Entonces, no voy a dibujar nada. Ustedes pueden hacerlo, eso sí. Pero yo voy a comenzar a delimitar con un poco de café para que quede todo en un mismo tono, ¿ya? O pueden hacerlo con negro si quieren algo en alto contraste un poco más marcado. Yo voy a utilizar café. Y lo que voy a hacer acá... ¿Se nota lo que es? Si se dan cuenta, solamente estoy haciendo siluetas. Ya, no dibujé nada, ustedes pueden hacerlo. Yo al menos para hacerlo más rápido no hice ninguna línea de apoyo. Entonces hice este personaje en una góndola, muy estilo Venecia, por así decirlo. Hice este personaje en el límite superior de mi paisaje, ¿ya? Pero como estamos trabajando con agua y hay que hacer un reflejo,
Lo ideal es hacer un reflejo difuminado también de todo lo que está pasando arriba. Entonces lo que vamos a hacer es trazar líneas que abarquen el mismo diámetro, la misma distancia que ocupa el objeto de arriba. Me explico. Si esta parte llega hasta cierto punto, vamos a reflejar solamente esa parte. No la vamos a hacer más alargada porque estoy reflejando la parte de abajo. Después voy a seguir con la parte de arriba. Y lo ideal es que vayan haciendo pequeñas pinceladas que se vayan difuminando a medida que van pasando el pincel. ¿Ya? Lo ideal es hacer un reflejo de esa forma. Porque el agua se está moviendo, porque si se dan cuenta está utilizando este tipo de remo, ¿ya? Entonces está agitando el agua se agita, se mueve el reflejo, así que se difumina más, ¿ya? No es un espejo propiamente tal, así que no se debería reflejar exactamente como es la silueta de arriba, ¿ya? Y la parte de esta ciudad que hice al fondo, también la pueden hacer un poquito de reflejo. Aunque por la distancia no se debería notar el reflejo, pero igual se lo pueden hacer para agregar más detalle. ¿Ya? Aquí si quieren pueden hacer, no sé, como algunos soportes, unos pilares. ¿Ya? Ahora si quieren también agregar algo que esté en un primer plano, como por ejemplo, como que yo estuviese mirando esta escena desde tierra, donde hay un árbol, por ejemplo, y tomo el café en este caso, bien cargado. ¿Ya? Y lo hago en un primer plano, también puede ser. ¿Ya? Entonces lo ideal es que ustedes vayan ahí jugando con los planos. Es como muy importante, muy entretenido jugar con eso. Que no solamente estén mirando una escena desde lejos, sino que como que ustedes sean parte de ella y como que de verdad están ocultos detrás de algo o que pueden jugar con las distintas perspectivas que tienen o elementos que les voy enseñando, que les estaba enseñando ahora. ¿Ya? Ustedes vean cómo lo pueden ir aplicando. Lo ideal es que jueguen con eso. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar un poco a lo que era la pintura con café, ya que es como lo más accesible que podrían tener. Sé que no tienen acuarela y también es un buen método para poder pintar. Se pueden obtener tonalidades muy bonitas. ¿Por qué? Porque al pintar con café es como si estuviéramos pintando en sepia. En sepia es como un tipo de filtro o escala de colores que se basan solamente en tonalidades café, amarillas, ¿ya? Entonces, lo ideal es utilizar al menos 3 tonalidades de café, ¿ya? Y eso va a estar medido por la cantidad de agua que le van a aplicar a ustedes. Así que yo en este caso voy a tomar un poco de café con el pincel. Uy. ¿Ya? Y le vamos a ir agregando agua. Mientras más agua, más diluido queda y mientras más diluido quede, más les va a servir para el fondo. ¿Ya? Lo ideal es que en este caso, cuando trabajamos con acuarelas o tintas, el fondo sea lo más claro posible. ¿Ya? Entonces lo aplicamos hasta donde ustedes quieran. Si quieren, puede ser como el primer ejemplo que yo llené la hoja. Perdón por eso, no sé si se escuchó la llamada. Pueden llenar la hoja o pueden delimitar ustedes. Por ejemplo, ya este va a ser mi cielo y este va a ser tierra. Entonces solamente llegan hasta esa zona. ¿Ya? También puede ser. Así no tienen que esperar tanto tiempo que se seque. Entonces, una vez hecha la parte del cielo, ya que aquí lo tengo listo, podemos pasar al siguiente tono. ¿Ya? Así que toma un poco más de café y pueden oscurecer el mismo que tenían antes o pueden hacer una mezcla nueva. ¿Por qué? Porque si el otro tiene mucha agua, lo más probable es que le siga disolviendo el café y siga quedando claro. Ya, entonces lo ideal es que vaya quedando lo más oscurito posible. En este caso voy a hacer
unas pequeñas lomas o montañas al fondo. Ya. Esto es lo mismo que la acuarela. Si tiene mucha agua o si tiene mucho café acumulado no bien diluido, lo más probable es que les quede la marca del café. ¿Ya? Así que traten de diluir lo mejor posible, por favor, para no arruinar su trabajo, si es lo que no quieren que pase. ¿Ya? Y ahí también le pueden ir agregando arbolitos, como los pinos que le enseñé al principio, para que estén al fondo. No muy grandes, porque recuerden que esto está visto desde lejos, entonces si lo hacen muy grande va a perder un poco el sentido. ¿Ya? Entonces, una vez hecho el fondo, yo acá lo tengo seco, como les dije, tenía ejemplos hechos desde antes. Pueden tomar un poco más de café para hacer una tonalidad mucho más cargada. Ya. Y la escena que voy a hacer ahora es muy parecida a la que hice con el color, con la primera escena que hice, por si acaso, ya, pero son ejemplos, es solamente para poder explicarle y que se entienda bien el modo de utilizar los distintos elementos, ya. Así que tomo el café muy cargado para hacer un primer plano y comienzo a pintar. Si se dan cuenta, y como les dije al principio, estoy haciendo solamente siluetas, nada muy detallado, pero si ustedes quieren hacerlo detallado, quieren delinear, también pueden hacerlo. Pueden utilizar ya sea lápiz de color para delinear, también es una opción, o pueden utilizar pincel, si su pulso es perfecto, pueden utilizar pincel. Yo normalmente delineo con pincel, porque prefiero mantener como ese estilo de pintura solamente con pincel y sin meter lápiz de color y esas cosas. Así que normalmente tiendo a delinear con pincel. Así que practiquen su pulso para que puedan hacerlo también. ¿Se va notando ahí el ejemplo? Si quieren pueden agregarle un animalito, un caballo, una vaca. ¿Ya? Lo que ustedes quieran. Como les dije, era un ejemplo muy parecido al anterior, porque quería explicarlo de manera rápida, también en favor al tiempo. ¿Ya? Y el café, aparte de pintar paisajes, también se puede utilizar para pintar otras cosas. Ya lo más probable es que posteriormente también haga algún video o cápsula de cómo pueden pintar un rostro o algún personaje utilizando café. Ya, que sería lo ideal, porque es bueno que vayan utilizando estas otras alternativas aparte de la pintura, acuarela, acrílico, etcétera, para que puedan pintar en sus casas. Ya es muy dinámico y de verdad es muy entretenido, porque pueden utilizar otro tipo de pigmentos como agicolor, por ejemplo, algún aliño, o pueden hacer pigmentos sacados del agua cocida de algunas verduras que también da color, como la beterraga y esas cosas. Así que es muy entretenido jugar con ese tipo de elementos y aprovechar lo que tengamos a la mano, porque en verdad en estas circunstancias de cuarentena es muy difícil hacerse de materiales, así que se entiende si no pueden contar con ellos. Aquí se me rompió un poquito porque lo saqué muy rápido, pero esos son los ejemplos que pudimos hacer de acuarela y pintado en café. ¿Qué les pareció? Voy a... ¿Qué les pareció? ¿Les sirvió de algo? Se nos hizo corto el video, hubiese explicado mucho más. Pero como les dije, también puedo hacer cápsulas aparte e irlas subiendo, o si existe la posibilidad también puedo hacer otro live para seguir enseñando cosas de acuarela, ¿ya? O con otras tintas también. Si ustedes quieren proponer algo, también pueden hacerlo. Ahora en base al tiempo no pude extenderme mucho, pero un poco rápido, sí, fue rápido, tenía que hacerlo así, pero espero que les haya gustado, espero que les haya servido, espero que apliquen estos tips de alguna forma,
Y cualquier cosa también lo pueden ir preguntando, vamos a estar atentos, los profesores, yo también voy a estar atento a cualquier consulta que quieran hacer. Las consultas también las pueden hacer como comentario en YouTube cuando subamos en los videos de los live, ¿ya? Agradezco mucho. eh, sí, es súper buen resultado el que se puede hacer con el té y el café para, para que lo aprovechen. Agradezco mucho la concurrencia, muchas gracias por participar, muchas gracias por asistir al live. Gracias por su apoyo también, muchas gracias por apoyar también todos los lives que hemos estado haciendo, todas las actividades que hemos estado preparando para todos ustedes durante esta cuarentena, por parte del Departamento de Arte y también por parte del colegio. Así que si yo también quiero clases, quiero, quiero volver a clase y quiero poder hacer clases directamente, pero de momento si puedo hacerles clases de manera virtual, vamos a acomodarnos a eso, ¿ya? Muchas gracias en serio por asistir. Cualquier cosa nos estamos viendo. Cualquier sugerencia, insisto, la pueden hacer, ¿ya? Así que estamos hablando, cualquier cosa, ¿ya? Si quieren ir mandando saludos ahora, aprovechen. Si quieren hacer consultas, aprovechemos los últimos minutitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Me alegro que haya quedado bien explicado a pesar de haberlo hecho muy express. Ya, en verdad la acuarela da para mucho, pero ahora estábamos mucho más limitados. Gracias a ustedes por asistir. En serio, espero que les haya gustado mucho el live de ahora. ¿Ya? Así que estén atentos a más actividades. Hoy día vamos a seguir con actividades durante el día. Mañana viene otro live y el viernes también para cerrar la semana de la creatividad. Así que estén atentos a todos los desafíos también que vamos a estar publicando. ¿Ya? Ya. Pero bacán que se haya entendido todo. Cualquier cosa consulten nomás. Muchas gracias. Sí, así que aprovechen. Con el té también puede servir. Con té también se puede obtener el mismo resultado. Podrían utilizar como té verde, té rojo, a ver si se obtienen otros tonos. Así que también sería bueno. ¿Ya? Ustedes vayan experimentando. Si el arte se basa mucho en experimentación. Así que aprovechen los recursos que tienen a mano. ¿Ya? Y les mando muchos saludos, muchos cariños a todos. Espero que se encuentren bien, que se estén cuidando. Eh, por favor, no salgan. Lávense las manos y de verdad espero poder verlos pronto. Ya que todo esto termine. Y sí, eso. Envíen sus trabajos, los trabajos que vayan haciendo ahora o durante la semana, que vayan subiéndolo al correo de artesdavinci @colegioldb.cl. Así que vayan enviando sus trabajos para poder ir seleccionando y subiéndolos al Instagram. Ustedes saben que estamos publicando todos los trabajos que van haciendo ustedes. ¿Qué papel recomiendo? Recomiendo para la acuarela, para hacer algo un poco más profesional, entre comillas, es el papel Fabriano o Pitura. Uno a veces lo pide en la librería como Pitura o como Fabriano y te cambian el nombre, pero puede ser Pitura o Fabriano de un gramaje superior a 200. ¿Ya? Lo ideal es que sea 300 porque mientras más grueso el papel, mayor humedad aguanta y más les sirve. ¿Ya? Así que eso, chicos, cuídense mucho, que estén bien. Nos estamos viendo en alguna próxima cápsula u otro live, ¿ya? Así que cuídense mucho. Nos vemos.